Querida familia GYC, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, queridos jóvenes. Bueno, nos encontramos una vez más en este repaso de escuela sabática, repaso de la palabra de Dios, podríamos decir, ¿verdad? Que vamos a estudiar la palabra de Dios a través de la escuela sabática. Bueno, es un placer que podamos estar otra vez, una vez más, compartiendo estas lindas lecciones que encontramos en la palabra de Dios que estudiamos a través de la escuela sabática. Bueno, en cada oportunidad siempre tenemos invitados especiales y esta vez no va a ser la excepción. Tenemos con nosotros, voy a pedirle que se presente, bueno, nuestros invitados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, a mí ya me conocen. Mi nombre es Ana y soy de la Iglesia Barro Obrero acá en Asunción, Paraguay. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Mari Rojas. Soy venezolana y estoy viviendo en Buenos Aires y estoy asistiendo a la iglesia del centro, así que esperemos que este espacio sea de bendición. Qué bueno, qué bueno, ¿verdad? Que podamos compartir la palabra de Dios, no importa la distancia. Un gusto, Josmari. Y esta lección es la lección número 6 titulada Resistir la tentación. Vamos a hablar de un tema muy interesante y que es importante hablar, ¿verdad? De estudiar qué nos dice la palabra de Dios referente a eso, de cómo podemos superar o a través de quién o con la ayuda de quién podemos superar esta barrera, ¿verdad? Que tenemos. Bueno, Ana nos va a hacer la lectura del versículo clave, ya que es un poco extenso si vamos a leer todos los versículos, así que hemos escogido un versículo clave para comenzar la lección. Ana, si puede leer el versículo y hacemos una oración y comenzamos. Bien, elegimos el versículo 10, Mateo 10. Dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bien, vamos a pedir la presencia de nuestro Dios para estudiar su palabra. Oramos. Padre eterno que estás en los cielos, Señor, qué privilegio que podamos estudiar tu palabra una vez más. Señor, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo, que sea nuestro director, nuestro profesor, Señor, en esta hora de estudio. Señor, pedimos también por todos los jóvenes y todas las personas que van a estar viendo este repaso, que, que Señor, tú nos puedas utilizar, que lo que digamos nosotros, Señor, no sean nuestros pensamientos, más bien sean, Señor, tus deseos a través de nosotros, Padre. Pedimos, Señor, tu presencia, pedimos, Señor, humildad, pedimos, Señor, que prepare nuestro corazón, nuestra mente para tu mensaje. Te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Como en cada oportunidad de estudio, paso a la escuela sabática a través de estos repasos, ¿verdad? Sacamos preguntas claves de la lección. Entonces, en esta oportunidad también hemos sacado como tres preguntas claves de toda la lección. En todo caso, que usted tenga algunas dudas o quiera aportar algo a estos repasos, ¿verdad? Te invitamos a que nos pueda dejar esos en los comentarios. Bueno, Ana nos va a hacer la lectura de las preguntas y nosotros vamos a ir respondiendo a través de nuestra lección y a través de la palabra de Dios. Muy bien. La primera pregunta dice así, según Santiago 4:7, debemos resistir la tentación. ¿Qué crees que significa eso en la vida práctica? Javier, esa pregunta es para vos. Bueno, la lección es interesante. Como dijimos ya, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la tentación. En primer lugar, Jesús fue tentado. O sea que ese ser, o sea que nuestro Dios, que es Jesús, que es sin pecado, Él fue tentado en todo, más la palabra de Dios nos dice que Él no pecó. Entonces, pero también la palabra de Dios nos dice que todos nosotros hemos pecado, somos pecadores, ¿verdad? Pero la única forma de superar esa tentación es teniendo a alguien que no pecó. Y en este caso, ese alguien que no pecó, que fue tentado en todo, pero que no pecó, es Jesús. Solamente a través de Él nosotros podemos superar las tentaciones. El versículo que dice en Santiago capítulo 4 versículo 7, yo quisiera leerles, ¿verdad?
y dice así: sométese pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos, ustedes los de doble ánimo, purifiquen su corazón. ¿Qué nos dice este versículo? El versículo 7 principalmente. Nos dice que nos debemos someter a Dios, que la única forma de vencer la tentación no es a través de nosotros mismos, no es que yo tengo fuerza suficiente, no importa qué tan fuerte sea yo, no importa eh, cuánta confianza tenga en mí mismo. Esto de la tentación no es algo físico. La palabra de Dios nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, ¿verdad? Entonces es algo espiritual, que solamente confiando en Dios podemos vencer. Entonces, acá nos dice que debemos confiar en Dios. La única forma de vencer la tentación es confiando en Dios. Ahora, yo sé que es más fácil decir que hacer, ¿verdad? Pero en forma práctica, ¿cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos llegar a vencer la tentación acercándonos a Dios? Ahí está la cuestión de que nosotros debemos buscar a Dios en oración, buscar a Dios a través del estudio de su palabra y conversando con Dios, orando no solamente 3 veces al día, ¿verdad? Obviamente que la Biblia nos dice que debemos orar de mañana, tarde y noche, pero nosotros debemos hacer el esfuerzo de estar en relación constante con Dios, de tener esa relación de amistad constante con Dios. ¿Cómo podemos conseguir eso? Hablando con Dios todos los días, ¿verdad? Tenemos que buscar a Dios, buscar de que nuestra relación de amistad con Dios sea cada vez mejor, cada vez más estrecha. Y solamente también en lecciones anteriores hemos hablado, ¿verdad?, de que debemos pedir a Dios que nos dé la mente de Cristo. O sea que nosotros, si no tenemos la mente de Cristo, de cómo Cristo es difícil que podamos vencer la tentación. Así que nosotros debemos buscar más de practicar esto, hacer el esfuerzo de buscar estrechar un lazo de amistad más fuerte con Dios. Como dijimos, a través del estudio de su palabra, a través de la oración y obviamente compartiendo también de lo que aprendemos en la palabra de Dios. Porque si nosotros nos llenamos de conocimiento y si nosotros no llevamos esos conocimientos a la práctica, es como una biblioteca que se llena de libros y que nadie lo usa, ¿verdad? Nadie agarra un libro, nadie lo lee. Entonces nosotros debemos adquirir conocimiento a través de la palabra de Dios y también debemos compartir esos conocimientos. Solamente de esa manera podemos ir creciendo nuestra relación personal con Dios y fortaleciéndonos espiritualmente para poder vencer la tentación. ¿Por qué es tan importante esa relación con Dios? Como dice en la palabra de Dios, cómo Cristo venció las tentaciones del enemigo. Con un escrito está. Y si nosotros no conocemos la palabra de Dios, va a ser difícil de poder vencer las tentaciones del enemigo. Así que esa es uno de los métodos que tenemos nosotros de poder vencer la tentación, Anita. Genial, muchas gracias. La segunda pregunta es para Josmeri. Josmari, perdón. ¿Cuál es la única manera segura de detectar los engaños de Satanás? Una pregunta muy interesante. Tenemos una respuesta corta y tenemos una demostración de la respuesta. La respuesta corta sería a través de la palabra de Dios. Simple y sencillo. La demostración de esta respuesta vendría a ser la siguiente. En el estudio de nuestra lección encontramos un pasaje muy interesante. El libro de Mateo, el capítulo 4, nos habla acerca de la tentación de Jesús. Y si nosotros leemos en la palabra de Dios los detalles de esta tentación, vamos a encontrar por lo menos 3 aspectos bastante interesantes. Uno de ellos, la primera tentación eh, que se presenta ante Jesús viene de la siguiente manera. Se le dice a Jesús que convierta las piedras en pan para que pudiera alimentarse. Si Jesús no fuera tenido el poder para hacerlo, no fuera sido una tentación para él. Así que por allí, haciendo un paréntesis, para que una tentación sea real, tiene que ser algo que realmente sea una tentación para nosotros, es decir, algo que nosotros podamos realmente hacer.
para poder que sea real. Si yo no tengo el poder de convertir las piedras en pan, para mí no va a ser una tentación hacerlo. Cerrando paréntesis, la primera tentación consiste en lo siguiente. Jesús tenía hambre, se nos dice que había pasado 40 días ayunando. Por lo tanto, el convertir las piedras en pan implicaba satisfacer sus propias necesidades. Las necesidades demandan ser satisfechas, pero el hecho de hacerlo aparte de Dios es lo que consistía, en lo que consistía realmente la tentación. Y añadido a esto, el hecho de que se ponga en duda algo que Dios ya había mencionado antes. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Se había mencionado justo antes de que Jesucristo fuera a orar al desierto. Y ahora se dice, si eres hijo de Dios, poniéndose en duda. Por lo tanto, como Jesús había escuchado de boca de su padre, este es mi hijo amado, él, la única manera en que pudo reconocer que esto era una tentación fue, número uno, que la voz que le hablaba ponía en duda la veracidad de la palabra de Dios. Allí él supo que era una tentación. Y número dos, no solamente esto, sino que pudo reconocer un principio en ello, actuar o satisfacer mis necesidades fuera de la voluntad de Dios. En eso consiste la tentación, la primera tentación. La segunda tentación apela a la palabra de Dios para hacerla más fuerte y más creíble todavía. Dice, a sus ángeles mandará a que, como dice el versículo, a sus ángeles Para que mandará te para que tu guarde. pie no tropiece en piedra, ¿cierto? Entonces, está citando la misma palabra de Dios, pero la está citando fuera del contexto. ¿Qué hace Jesús? Dándole el verdadero sentido a la palabra, que busca el principio y dice, no tentarás al Señor tu Dios. La segunda tentación consistía en presunción, hacer algo que Dios no te ha dicho que hagas. Simplemente eso, presunción. Le dice, lánzate del templo, porque Dios dijo que te iba a proteger, ¿sí? Dios nos dijo a nosotros que nos pusiéramos en riesgo para demostrar que Él podía protegernos. Eso es la segunda tentación, la presunción. La primera era satisfacer las necesidades fuera de la voluntad de Dios. Y la tercera tentación va todavía en mayor aumento porque aquí el tentador se revela como lo que verdaderamente es y le ofrece a Jesús algo bastante particular, le ofrece todos los reinos del mundo. Y ojo, que esto sí era una tentación para Jesús por el hecho de que Jesús vino a conseguir justo lo que Satanás le estaba ofreciendo. Jesús vino a conseguir el dominio de este mundo. Satanás dijo, no tienes que hacer el sacrificio que tienes por delante para conseguirlo. Yo te lo doy. Fácil. El camino simple. Solamente te inclinas y te lo doy. Entonces, la tercera tentación consiste en actuar independientemente de Dios, inclusive si es para conseguir su voluntad, pero por medios ilícitos, ¿ok? Actuar independientemente de Dios. Jesús lo reconoció y citó nuevamente en las tres ocasiones, como en las dos ocasiones anteriores, en esta tercera ocasión, cita nuevamente la palabra de Dios, por medio de la cual pudo reconocer la tentación y por medio de la cual pudo vencerla. Dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, nosotros podemos cimentar nuestra respuesta en que solamente la palabra de Dios nos provee la base más sólida para reconocer la tentación y no solamente reconocerla, sino vencerla. Un detalle extra que queremos añadir para completar esta explicación, la encontramos en Hebreos el capítulo 2. En los versículos 17 y 18 nos explica algo que tiene que ver con el poder que se nos es dado para vencer la tentación. Dice de la siguiente manera, el versículo 17 de Hebreos 2 dice, por lo cual Jesús debía ser en todos ante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces se nos dice que Jesús vino en semejanza de nosotros en todo punto para poder él mismo, sintiendo la tentación en su propia carne, en su propia piel, ahora él puede tener misericordia de aquellos que son tentados. Y dice que él, de esa manera, eso lo capacitó, lo habilitó para ser el que expía los pecados del pueblo. ¿Y cómo es que él expía
los pecados del pueblo. Y esta es la verdad más maravillosa de todas. El versículo 18 nos explica cómo ocurre la expiación. Nosotros entendemos la expiación en el sentido de que expiación es como comprar de nuevo. Jesucristo murió en mi lugar, por lo tanto mis pecados son puestos aparte y yo tomo su justicia, ¿cierto? Ese es el concepto que nosotros tenemos de expiación, como Jesús me compra a mí. Pero este versículo me aclara otro aspecto de la expiación. Dice el versículo 18, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por lo tanto, expiación no es solamente la forma como Dios se deshace de mi pecado y me da su justicia, sino la expiación es el poder de Dios para que yo en medio de la tentación no tenga que caer. Y esto es maravilloso. No necesito caer. Aquí está la palabra de Dios sólida. La misma palabra que creó los mundos ahora tiene el poder para sostenerme sin caída en medio de la tentación. Qué bendición tan grande. Eso es el poder de la palabra de Dios, mi única guía y mi única fortaleza. Gracias, Josmeli. Realmente es lindo saber esto y hemos elegido, ya para ir cerrando, después tenemos una conclusión también por parte de Javier. Hemos elegido una cita del Espíritu de Profecía en el libro El deseo de toda la gente, página 102. Está en el día viernes, es uno de los parrafitos. Dice, cuando Satanás fracasa en excitar la desconfianza, a menudo tiene éxito al inducirnos a la presunción. Si puede hacernos entrar innecesariamente en el camino de la tentación, sabe que la victoria es suya. Dios protegerá a todos los que anden en la senda de la obediencia, pero apartarse de ella es aventurarse en el terreno de Satanás. Allí lo seguro es que caeremos. El Salvador nos ha pedido, velad y orad para que no entréis en tentación. Marcos 14:38. La meditación y la oración nos impedirían precipitarnos espontáneamente en el camino del peligro y así nos ahorraríamos muchas derrotas. Javier, te dejamos a tu cargo la conclusión. Excelente, Anita. Interesante, muy interesante nuestra lección. Así que no te enfoques solamente en ver el repaso de la escuela sabática. Nosotros te invitamos a que puedas hojear tu lección, a que puedas leer los versículos que se nos indican en la lección, porque ahí está la esencia de la lección, la esencia de que podamos nosotros aprender más de cómo podemos superar la tentación. Estoy leyendo todavía acá cosas que estoy marcando, ¿verdad? Y algo que quería resaltar es que nosotros somos tentados, ¿verdad? Pero muchas veces yo ya he escuchado que la gente dice, estoy siendo tentado o Dios me manda esta tentación. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios no es aquel que nos echa, por decirlo así, en las garras de la tentación o en las garras del enemigo para que seamos tentados, ¿verdad? No es Dios el que me está mandando esa tentación, no, sino que es el enemigo que está haciendo eso, de tal manera como lo hizo con Jesús. Ahora, nosotros podemos caer, caemos muchas veces, pero la palabra de Dios nos dice que tenemos a alguien que no cayó, que no pecó, y que ese alguien es Jesús, y que Jesús puede socorrernos, Él puede socorrernos, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea que nosotros podemos confiar en Dios y a través de Él, a través de Jesús, podemos ser victoriosos en las tentaciones. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, ya estuvimos hablando de este tema, ¿verdad? De cómo podemos superar, pero son cosas que es importante recalcar siempre. Estaba viendo, por ejemplo, en la lección que nos decía del día jueves, de la salvación, ¿verdad? Ahí nos habla, por ejemplo, en Efesios, ahí nos habla de la vestidura que nosotros hacemos como cristianos, siempre traer puesto. Y algo que es muy importante, que yo ahora recién, ¿verdad? En esta lección estoy viendo, que es el yelmo. Y el yelmo es un protector, es una protección que en la antigüedad, ¿verdad? Los soldados usaban para proteger su cabeza. O sea, que sería el casco. ¿Qué cubre el casco? El casco cubre nuestra cabeza, cubre nuestra mente. Espiritualmente
cubre lo que se es por donde cosas, ¿verdad? Si nosotros nos vestimos de armadura que nos habla en Efesios 6, ¿verdad? Pero no traemos todas las piezas de esa armadura, acá nos dice, y les quiero leer la lección, dice, como ser humano, Jesús dependía en todo tiempo de su conexión con el cielo. ¿Qué decir de nosotros? O sea, que cuánto más nosotros, ¿verdad? Deberíamos tener esa conexión con el cielo, con Dios. Con mucha más razón deberíamos darnos cuenta de nuestra incapacidad para pelear con nuestras propias fuerzas. Los poderes contra los que luchamos superan cualquier nivel de resistencia que creamos tener en nosotros mismos. No tenemos ninguna posibilidad de resistir al enemigo, a menos que luchemos con la fuerza que vamos a encontrar en Efesios, ¿verdad? O sea que la lección nos dice eso, pero en Efesios nos habla de la vestidura que nosotros siempre debemos traer puesto. Ahora, algo que me gusta, que me gustó mucho en donde dice, ¿verdad? No debe faltar nada. Nosotros siempre debemos estar vestidos con esa armadura, pero no debe faltar nada, porque una armadura incompleta resulta en una derrota segura. Principalmente nos dice, ¿verdad? Del casco, del yelmo de la salvación, o sea, la seguridad de la salvación que nosotros podemos tener en Cristo Jesús. Y dice que todos los días debemos estar vestidos de esa armadura. ¿Por qué? Porque si un día nosotros no estamos vestidos de toda la armadura de Dios, es una, es una puerta para que el enemigo pueda entrar en nuestra vida y pueda tirarnos las tentaciones. Y esas tentaciones son diferentes, ¿verdad? Para mí capaz no sea una tentación ver bebidas alcohólicas o ver fiestas, para mí capaz no sea una tentación eso, pero puede ser que otra cosa sea una tentación para mí. Y el enemigo nos conoce, porque todos los días anda detrás de nosotros como león rugiente, ¿verdad? Buscando a quien devorar y nos investiga, eh, prácticamente tiene como un documental de lo que, un documento de lo que, cómo es Javier, qué le gusta, esto, aquello y aquello. Pero si nosotros siempre traemos puesto nuestra armadura, es difícil que él nos pueda ganar. Y esa armadura es la palabra de Dios, es la seguridad de la salvación, es todo lo que tenga que ver con Dios y la conexión con el cielo. Y como nos dice esta lección, si Jesús tenía siempre esa conexión con el cielo, ¿cuánto más nosotros, verdad? Deberíamos de tener esa conexión. Así que les animamos a ustedes y en primera instancia es para mí esto, ¿verdad? Esta lección que yo debo reforzar mi relación personal con el cielo, con Jesús, para que de esa manera yo pueda vencer la tentación. Y no tengas miedo o no tengas dudas, ¿verdad? Si ya caíste en una tentación, porque la palabra de Dios nos dice que tenemos a un sumo sacerdote, que tenemos un abogado justo, que él sí puede, él nos comprende porque fue tentado en todo, él nos comprende y está presto a ayudarnos. Así que no tengas dudas si ya caíste en una tentación, pero ten algo por seguro. Jesús quiere ayudarte, Jesús quiere ayudarme a mí. Y no tengas duda, de algo que no debes tener duda es de ir a Jesús y pedirle que Él te ayude. Entonces, para terminar esta lección, lo que vamos a hacer, vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos dé esa mente, la mente de Cristo, ¿verdad? Para que de esa manera podamos mejorar nuestra relación con Dios, con el cielo, y de esa manera poder vencer la tentación, no con nuestras fuerzas, sino con la fuerza de Cristo que Él venció. Así que vamos a orar. Padre eterno que está en los cielos, Señor, gracias por esta maravillosa lección que tenemos a través de la escuela sabática. Y Señor, que nos des pedimos humildemente que nos des la mente de Cristo, que nosotros podamos, Señor, así como Cristo siempre mantuvo esa relación, esa íntima relación con el cielo, que nosotros también podamos aprender eso de Cristo y que lo pongamos en práctica, Señor. Pedimos humildemente, Señor, que nos ayudes a que no nos olvidemos, Señor, de que tenemos a un abogado justo que sí está dispuesto a ayudarnos. Lo agradecemos por eso, Señor. Te agradecemos porque sabemos que tú haces. Lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Qué alegría compartir la palabra de Dios juntos. Y nos vemos en otra oportunidad de repaso de Inverse en español. Un gusto. Chao, chao, gracias. Chao, un gusto.